¿Cuáles son las habilidades y competencias que considera usted desarrolla un profesional que investiga? Bueno, particularmente un investigador debe tener una mente muy amplia. Una persona que se dedica a la investigación debe tener la capacidad para entender el mundo que lo rodea y para que con base en lo que ocurre a su alrededor se pueda generar todo el tiempo preguntas y cuestionamientos sobre ese entorno. De ahí que es fundamental que una persona que se dedica a la investigación sea muy imaginativa. Primero, debe tener una capacidad de imaginación bastante amplia. Digamos, la imaginación es importante para llegar a conceptualizar, para llegar a definir cuáles son aquellas cosas sobre las que se debe investigar. Pero se debe ser muy analítico en el momento en que ya tú llegas a hacer el procesamiento de la información que has levantado, has colectado con base en lo que imaginaste que podía pasar. Entonces un investigador seguramente debe tener una capacidad de enfoque muy alta, es decir, un investigador debe tener la capacidad de establecer metas muy claras, metodologías y métricas muy precisas, muy definidas, para poder desarrollar los procesos y procedimientos que lo conducen a obtener unos resultados. Luego de obtener esos resultados se requiere pues obviamente una capacidad analítica suficiente como para poder llegar a ser, obtener resultados y obtener respuestas frente a las inquietudes que te planteabas inicialmente. Entonces es como todo un proceso. Un investigador debe tener la posibilidad, la capacidad de plantearse inquietudes, plantearse interrogantes, unos mecanismos para resolver esos interrogantes y una capacidad analítica para poder definir qué ocurrió en ese proceso de desarrollo de esas métricas y esas metodologías para obtener los resultados. ¿Cuál es el área o los temas en los que usted ha investigado? Bueno, fundamentalmente lo que yo he hecho en el desarrollo de mi vida profesional está encaminado básicamente a la recuperación y restauración de ecosistemas que han sido degradados por el desarrollo de prácticas humanas que los han deteriorado. Entonces, a esto se asocia, por ejemplo, la caracterización de ecosistemas, es decir, por ejemplo, cómo funcionan los ecosistemas, qué especies se encuentran al interior, cómo se desarrollan, cómo se distribuyen, para definir mecanismos de restauración de áreas similares a las que se han caracterizado. Entonces, en lo que hemos hecho nosotros, hemos desarrollado modelos para definir dónde se distribuyen, dónde se ubican ciertas especies, cómo se distribuyen, cómo se localizan, en qué estado se encuentran y cómo podemos utilizar el conocimiento sobre esas especies para desarrollar protocolos de restauración y de recuperación de ecosistemas que han sido degradados. Entonces, fundamentalmente lo que he trabajado en mi vida profesional en relación con el tema investigativo es recuperación, restauración de ecosistemas, reconocimiento y caracterización de ecosistemas y fenología de plantas, básicamente árboles, y particularmente de la zona andina. ¿Cuál es el enfoque de investigación con el que usted ha desarrollado la mayor parte de sus investigaciones? Bueno, el enfoque que nosotros hemos asumido, y digo nosotros porque generalmente este tipo de investigaciones se hacen en grupos de investigación, eh, es orientado básicamente hacia la obtención de resultados que sean prácticos. Entonces el enfoque de las investigaciones que se han desarrollado es netamente práctico. Entonces, por ejemplo, te cito uno de los proyectos de investigación. Buscábamos hacer, por ejemplo, un protocolo de restauración para áreas que han sido degradadas por la implementación de ganadería
de alto impacto en zonas de ladera en la zona andina. Viendo esta situación, nosotros planteábamos la necesidad de desarrollar un protocolo que es algo así como una receta a seguir para poder recuperar espacios en una situación similar a la que tenía el ecosistema que estábamos analizando. Entonces, el enfoque que se le dio a ese proyecto de investigación fue netamente práctico, porque lo que buscábamos nosotros era desarrollar un protocolo, una metodología que nos definiera métricas, pasos, etapas a seguir para llegar a obtener un resultado positivo en términos de restauración y que se pudiera llevar a cabo en otras áreas con similares condiciones a las que nosotros teníamos en ese espacio. Entonces, el enfoque del grupo de investigación en el que yo he participado busca particularmente la obtención de resultados muy prácticos y por eso el enfoque de ese tipo de investigación es netamente práctico. ¿Qué diseños de investigación ha utilizado y qué criterios tuvo en cuenta para su selección? Bueno, el criterio que se tiene en cuenta fundamentalmente es cuál es el resultado que se pretende obtener. Pero para llegar a obtener los resultados uno tiene que primero hacer un análisis sobre el universo sobre el cual va a montar la investigación, sobre la problemática en la cual va a basar sus observaciones. Entonces uno define de manera general cuáles son las características, las variables que afectan a ese espacio, digamos, las variables que uno va a medir, y teniendo en cuenta la cantidad de variables y cómo se comportan, uno define un diseño de muestreo o un diseño estadístico. Generalmente, bueno, digamos que hay varios tipos de diseños. Cada diseño obedece a una serie de mecanismos de muestreo y de obtención de la información y los datos con los cuales uno va a desarrollar los análisis. Pero el asunto es que depende también de la complejidad del tipo de proyecto que uno vaya a desarrollar. Entonces, para un proyecto general, digamos, típico de lo que nosotros generalmente estamos acostumbrados a investigar, se utilizan diseños generalmente aleatorios. Entonces se utilizan, por ejemplo, muestreos con bloques al azar, bloques completamente al azar, que es como el diseño experimental más típico dentro de los muestreos que nos ayudan a nosotros a obtener resultados fiables y tangibles. ¿Por qué se obtienen, no, más bien, por qué se utilizan ese tipo de mecanismos de muestreo, ese tipo de diseños experimentales? Porque son muy confiables, son robustos, se pueden incluir, digamos, no muchas variables, pero sí un número significativo de variables que al cruzarse te pueden ayudar a obtener resultados confiables y que además te llevan a obtener, digamos, resultados mucho más amplios, sin tener que llegar a hacer, por ejemplo, análisis multivariados, que ya, digamos, requiere modelos estadísticos más complejos. Entonces, con bloques completamente al azar, por ejemplo, que es uno de los que más se utiliza, puede uno cruzar el comportamiento de varias variables, valga la redundancia, de diferentes variables, dentro de un mismo espacio, y con base en eso puede uno llegar a obtener resultados sobre el comportamiento y la afectación de unas variables sobre otras. Entonces, por eso nosotros generalmente utilizamos ese tipo de diseño experimental. Si tuviera que iniciar una investigación relacionada con el desarrollo humano sostenible, ¿qué problemática en general le interesaría? ¿Qué enfoque, qué tipo de diseño y qué técnicas de recolección de información cree que podría utilizar en este caso?
Bueno, uno de los problemas más serios que tenemos en el país es la conversión en el uso del suelo asociada a los bosques y la conservación de los mismos. Es decir, ocurre hoy en Colombia que muchas áreas que están en bosque están siendo convertidas en áreas destinadas a la agricultura o a la ganadería eh, sin tener en cuenta la aptitud del uso del suelo para cada espacio. Resulta que en Colombia la conservación de los ecosistemas se ve supeditada a la existencia de recursos económicos que vienen del extranjero que no, digamos, que no evalúan o que no tasan de manera adecuada el valor de los bienes y servicios ecosistémicos que prestan. Entonces, el inconveniente que tenemos hoy en día es que no reconocemos, no sabemos muy bien qué existen los ecosistemas, qué servicios, qué bienes nos están prestando en los diferentes sitios geográficos que presenta nuestro país, porque no hemos llegado a investigar a ese grado de detalle cada uno de los ecosistemas. Es decir, desconocemos el potencial que tiene cada uno de los ecosistemas de prestar bienes y servicios ambientales. Para llegar a conservarlos de manera adecuada, debemos primero tratar de gestionar un nexo directo con los propietarios y las comunidades asentadas al interior de esos bosques para llegar a establecer un mecanismo de conservación adecuado en términos efectivos, que sean reales y prácticos. Es decir, la gente necesita esas áreas de bosque para obtener beneficios, para obtener ingresos. Si las comunidades no tienen un mecanismo adecuado para obtener ingresos, para sostener a sus familias o a sus comunidades, simplemente se van a ver abocados a la explotación de esos bosques. Entonces, necesitamos hacer investigación fuerte, práctica y rápida, real, muy tangible, sobre cómo llevar a cabo procesos adecuados de conservación de esas áreas que hoy en día aún permanecen digamos, al interior de ciertas áreas que tienen cierto estado de conservación en el país, para de esta manera disminuir la presión que existe sobre esas áreas boscosas por parte de las comunidades que se encuentran alrededor de las mismas. El enfoque básicamente pues, es práctico. La metodología tiene que ser muy sencilla, muy rápida y muy corta para obtener resultados en periodos de tiempo relativamente cortos, porque este tipo de problemáticas no dan espera. Llevamos un año, por ejemplo, contado a partir del inicio del proceso de desmovilización de la guerrilla, y ya hemos perdido más de 300.000 hectáreas de bosques en áreas dentro de las cuales solían establecerse estos grupos armados. Entonces, lo que tenemos que hacer es desde ya generar unas metodologías, unos procesos de reconocimiento de los bienes y servicios ecosistémicos que nos prestan los bosques, para tasarlos de una manera adecuada, para vincular a las comunidades en su manejo, para que ellas tengan un mecanismo de ingreso adecuado y sostenible, pero esto obviamente requiere de hacer investigación aplicada, y para ello pues tendrán que hacerse una serie de muestreos, tendrán que hacerse una serie de acercamientos, entrevistas. Estos muestreos tendrán que ser seguramente sistemáticos, no podrían ser tan aleatorios, sino más bien tendrían que ser sistemáticos, debido a que hay áreas que seguramente se encuentran sobre una mayor presión, sobre un estado de mayor presión que otras, y por ello al interior de las mismas tendrían que hacerse muestreos sistemáticos para definir el grado de afectación que podrían. ¿Usted conoce experiencias relacionadas con el desarrollo humano sostenible en su localidad o región? Bueno, en Colombia se vienen dando procesos de este estilo en diferentes espacios y en la mayoría de los entornos que tienen problemas de manejo de los ecosistemas asociados. Puedo citar varios, dentro de ellos
generalmente uno suele citar procesos de acercamiento con las comunidades que se encuentran vinculadas al desarrollo de proyectos de desarrollo, por ejemplo, de infraestructura o de grandes obras de ingeniería. ¿Por qué se citan ese tipo de proyectos? Porque son los que son más visibles, por los que, digamos, además tienen los mayores fondos para desarrollar todas las actividades que requieren los proyectos que involucran a las comunidades y a los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, proyectos como la Ruta del Sol, para el cual estuve trabajando, buscaban desarrollar diferentes proyectos de restauración sobre todo el trazado del sector 2 de la Ruta del Sol, teniendo en cuenta que ellos tenían una altísima influencia sobre una cantidad de ecosistemas que aún para el momento de hacer las intervenciones tenían ciertos niveles de conservación. Ellos, digamos, tienen un trazado de casi 450 kilómetros que recorre la mitad del país y generaban una cantidad de impactos sobre las comunidades y sobre los ecosistemas que eran supremamente visibles y notorios. Para llegar a hacer la restauración de ciertos espacios como medida de compensación por los impactos que se habían generado, la Ruta del Sol tuvo que desarrollar una serie de proyectos de restauración ecológica participativa, dentro de los cuales se vinculaban a las comunidades al desarrollo de ciertos proyectos productivos y de restauración ecológica, en los cuales cobraba vital importancia el desarrollo de ciertas actividades que de manera habitual desarrollaban los pobladores de las comunidades aledañas al proyecto, para convertirlos en actividades que fueran lo suficientemente productivas como para generarles ingresos en un determinado periodo de tiempo que tenía que ser bastante corto. Entonces, un proyecto de restauración no solamente buscaba recuperar áreas que habían sido degradadas, sino además vincular a las comunidades en el desarrollo de los proyectos de restauración y además en el desarrollo de actividades productivas que podían beneficiarlos a ellos sin tener que llegar a generar nuevas afectaciones sobre los ecosistemas que estaban siendo objeto de restauración. Entonces, con el proyecto de restauración se buscaba disminuir la presión a la cual estaban siendo sometidas los bosques aledaños a las áreas del proyecto y mejorar las condiciones de las comunidades que estaban allí asentadas. Entonces, digamos, ese es un ejemplo típico de proyectos que se pueden desarrollar, digamos, con el objetivo de generar mecanismos sostenibles de producción al interior de las comunidades asociados al desarrollo de proyectos de alta envergadura, como este tipo de proyectos de infraestructura como la Ruta del Sol. Y así hay muchos al interior del país. Hay otros que son desarrollados por ONGs con dineros que vienen de colaboración internacional y ayudas de países europeos generalmente, y buscan precisamente eso, disminuir la presión que existe sobre los ecosistemas, generando nuevas estrategias de producción al interior de las comunidades que están asentadas alrededor de los mismos.